Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Vamos a ocuparnos hoy de temas que en este momento, no sé si castigan directamente al bolsillo de las personas, pero preocupa. Nos referimos a la ida y venida del dólar, que ha estado haciendo sus piruetas en las últimas semanas. También al muy traído y llevado tema de los intereses a las tarjetas de crédito, que han sido fijados por ley hasta un máximo, hasta un tope. Y finalmente un tema que también ha levantado gran interés en un sector productivo importantísimo y un sector de intermediación como son las cooperativas de todos los tipos que existen en el Paraguay, que son muchas. Estos tres temas los vamos a abordar hoy con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, economista, consultor, que está con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, Cristian Nielsen. Es un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, el primer tema, el dólar. Esta trepada que está teniendo por lo menos hasta el fin de semana pasado, es producto de de oscilaciones naturales, mercado internacional, especulación local. ¿A qué se lo puede atribuir? Y es el resultado de todo eso, o sea, las razones externas, o sea, factores poderosos que vienen del exterior, razones internas propias de nuestra coyuntura, y también hay un poco de especulación en eso. Si hay tiempo, podemos desarrollar. En el caso de las razones externas, hay que considerar, yendo un poco más hacia atrás, que desde hace 2 años más o menos estamos teniendo problemas con la caída de los precios de los commodities, que es una expresión técnica que involucra a productos agrícolas, agropecuarios, minerales, gas, petróleo, etc. Se produjo esa caída porque la China continental, que es la segunda potencia económica del mundo, según los índices que se utilicen puede ser la tercera también, pero está entre las más poderosas del mundo, venía creciendo antes de la gran crisis que empezó en el 2008 a razón de 10% anual durante 20 años. Eso es lo que se llaman tasas chinas. Increíblemente alto para una economía tan grande, y eso hizo que toda la red globalizada de las relaciones internacionales estuviese pendiente, primero, de la recuperación de los Estados Unidos después de la crisis, segundo, cómo reaccionaba Europa con este estancamiento que no termina nunca, y tercero, qué pasaba realmente con la China continental. La primera manifestación de esa mega crisis interdependiente, intercontinental, digamos, fue la caída de los precios de los commodities. Después, cuando la economía norteamericana empezó a recuperarse lentamente, el Banco Central norteamericano, conocido también por sus siglas FED, decidió no inyectar masivamente, o sea, no seguir inyectando masivamente sumas ingentes de dinero en la economía norteamericana, con la cual, con esa cantidad impresionante de dinero, el Banco Central quería estimular la reactivación económica. Y además anunció la nueva presidenta del FED que iban próximamente a aumentar las tasas rectoras de interés en los Estados Unidos. El solo hecho que el Banco Central norteamericano haya terminado con la inyección masiva de dinero en la economía norteamericana, lo cual también estaba devaluando un poco el dólar, terminó con eso y solamente anunció que tal vez en septiembre de este año o en noviembre aumentarían las tasas rectoras de interés, hizo que se desestabilizara el destino de los capitales golondrina que vinieron a anidarse en muchos países, entre ellos en Brasil, y todos esos capitales golondrinas están regresando a los Estados Unidos. Esa fue una razón también negativa para toda la economía de América Latina. Y la gran sorpresa, y esto es del mes de julio y de agosto, es que la economía china ya no podía seguir creciendo al 10%, empezó a crecer solo al 8%, en el 2013 creció al 7,5% en el 2014, y este año la gran sorpresa fue que parece que no va a poder seguir creciendo al 7%, sino probablemente solo al 5%. Pero eso significa que un gigante de la economía mundial deja de comprar la mitad o una gran parte de los productos que estaba comprando del Brasil. Había sido que, eso nos enteramos nosotros en el transcurso de los últimos años, la China ya es el principal comprador de productos brasileños. Lo que significa que si las empresas brasileñas acostumbradas a vender sus productos agropecuarios, sus minerales, sus productos intermedios y sus productos finales a la China,
y gradualmente la China fue dejando de comprar estos productos a Brasil. Brasil cae en recesión, este año va a caer a menos 2%, probablemente caiga más todavía porque esa caída del menos 2% estaba pronosticada ya antes de que nos enterásemos de que la economía china iba a caer tanto. ¿Por qué hablamos tanto de eso? Y porque esto repercute en forma extraordinaria a nuestro país también. Resulta que Brasil es la economía de mayor influencia en Paraguay en todos los sentidos, no solamente en términos económicos y financieros, hasta en términos militares. Es un país omnipresente en Paraguay. Entonces, este país cae en recesión, no puede seguir vendiendo todo lo que vendía a la China. Además, sus capitales golondrina empiezan a regresar a los Estados Unidos. Para peor, los precios de los commodities caen y todas son malas noticias. En consecuencia, y tenemos que prepararnos en Paraguay porque la presión múltiple que se recibe del exterior, no solamente de Brasil, también de la Argentina, ambos países nos someten a un acoso devaluatorio. Brasil devaluó el real en un 36% en los últimos 12 meses y en lo que va del año desde enero a agosto ha devaluado ya 25%. Argentina, que nos tenía ya mal acostumbrados a devaluaciones anuales, este año se resiste a devaluar oficialmente es cierto. La moneda, pero la desvalorización de cualquier manera tiene lugar en el mercado porque el dólar libre o el dólar blue, como dicen ellos, se cotiza de acuerdo a los valores de mercado. En otras palabras, que tenemos la cotización oficial del gobierno argentino que no reconoce la devaluación y por otro lado tenemos la desvalorización natural del peso argentino. Entonces, este acoso doble de devaluación de parte de Brasil y Argentina coloca a nuestras empresas, las que están en Paraguay, no solamente empresas paraguayas, son también empresas de capital extranjero o accionistas extranjeros o capital extranjero simplemente, que están trabajando, produciendo productos que son iguales, similares o sucedáneos a los productos brasileños y argentinos y entran en crisis porque nuestro mercado está inundado ya de productos brasileños y argentinos a un bajísimo costo, entonces estas empresas no pueden competir. Aparte de eso, las empresas que están en Paraguay, tanto las paraguayas como las extranjeras, estaban vendiendo muy bien a Brasil en los últimos años, ahora ya no pueden seguir vendiendo tanto al Brasil, entonces estas empresas entran también en dificultades. Estos son problemas internos a consecuencia de los factores externos, pero tenemos también problemas que son muy propios nuestros, o sea, no necesariamente provenientes del extranjero. Por ejemplo, la demora que somete el gobierno al pago de los proveedores del Estado. Eso, aunque sea solamente 5 meses o 6 meses o 7 meses, eso coloca también a las empresas que están proveyendo al Estado en una situación artificialmente crítica, porque realmente ellas estaban pensando cobrar eso y no lo estaban cobrando. Y todo eso afecta a la cadena de pagos. Afecta a la cadena de pagos. Aparte de eso, había sido que el gobierno no estaba pagando el crédito tributario que tiene que pagar por ley de la nación a las empresas exportadoras. Empezó a pagar desde el comienzo de este año, pero está con problemas Hacienda para atender todos esos compromisos y como si todo eso fuera poco, la capacidad de ejecución de obras públicas es muy baja. El Ministerio de Obras Públicas, que es el principal en estas cuestiones, estuvo apenas ejecutando 30% a comienzos de este año y el año anterior había dificultades, parecía que como que el gobierno de Cartes no se animaba a ejecutar las obras. Ahora ha mejorado la situación del Ministerio de Obras Públicas y está ejecutando mejor, pero sigue ejecutando solo al 50%. En otras palabras, que aquellos proyectos de obras viales, de construcción de escuelas, de construcción de viviendas, que están con proyectos aprobados y con dinero disponible, no se están ejecutando. Entonces, obviamente, la economía se tranca. Y lo que está pasando con nuestra economía es que ha caído ya de esa previsión optimista de 4,5%, ya nos hemos vuelto más realistas en el segundo trimestre de este año, ya pronosticábamos solamente 4% de crecimiento, pero con todo esto que está ocurriendo ahora, con el acoso devaluatorio de Brasil y Argentina, con la caída de la economía brasileña y la caída del gigante asiático, y probablemente no podamos crecer ni al 3,5%. Devaluación afuera, devaluación adentro también. No responde, doctor. Exactamente. En el próximo bloque abordamos el tema. Volvemos enseguida en Tierra TV. Volvemos en Tierra TV, gracias por acompañarnos, por seguir en nuestra compañía.
hoy con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, hablando de un tema que quizá a usted no le toque el bolsillo, pero a lo mejor el doctor Rodríguez Silvero nos puede decir exactamente de qué forma nos afecta. Pero quedó pendiente una pregunta. ¿Devaluación afuera? ¿Devaluación adentro también del guaraní? Sí, devaluación adentro del guaraní también, porque la moneda local no puede resistir la apreciación extraordinaria del dólar norteamericano en el mundo, pero también en América Latina. Todas las monedas sudamericanas están devaluándose. Con esa devaluación gigantesca del real brasileño y la devaluación acostumbrada del peso argentino, el guaraní tiene que seguir las tendencias del mercado. Ese es un mandato que está también en la Carta Orgánica del Banco Central. La política cambiaria responde a las tendencias del mercado. La idea es simplemente evitar las oscilaciones bruscas en el tipo de cambio, pero sí seguir las tendencias del mercado. Y como Brasil está devaluando al 25% este año y la Argentina en términos reales está devaluando en 18%, a pesar de que el gobierno dice que devalúa solo 9%, igual tenemos que decir que nuestra moneda ha sido devaluada ya en los hechos desde comienzos de este año hasta ahora aproximadamente en un 12%. El porcentaje puede variar un poco, depende de cuándo se toma de referencia al comenzar y cuándo termina el lapso. Pero en términos generales se puede decir el guaraní está devaluado ahora en 12%, en lo que va del año, el peso argentino en 18% y el real brasileño en 25%. Y esa diferencia que tenemos en términos de devaluación entre el guaraní por un lado y el real brasileño por otro lado, y entre el guaraní y el peso argentino por otro lado, hace que veamos nosotros que existe espacio libre hacia arriba en la pérdida de valor del guaraní, lo que significa que nos hemos asustado ciertamente cuando el dólar se cotizó a 5.500, ¿no? 5.450, bordeando los 5.000. Pero yo creo que ahora con la masiva intervención del Banco Central la semana pasada, creo que estuvo poniendo 160 millones de dólares en circulación. Eso significa que en los próximos días y en las próximas semanas tenemos que ir acostumbrándonos a una devaluación progresiva del guaraní y no podemos decir ahora en este momento cuánto costará el guaraní con relación al dólar, por ejemplo, al 30 de septiembre, mucho menos todavía a fin de año, porque eso depende primero de las devaluaciones de los países vecinos, del fortalecimiento del dólar, pero también de la decisión que toma el Banco Central de intervenir más y más. Cuanto más intervenga el Banco Central, menos bruscas serán las oscilaciones, pero la tendencia está clara. Devaluación de guaraní más que hasta ahora, de forma que si usted ha contraído deudas en dólares, ya sea comprando maquinaria para su empresa o comprándose un vehículo nuevo para su hogar y lo ha hecho en cuotas en dólares, procure pagarlas cuanto antes porque es un peligro en cierne la mayor devaluación de guaraní. Si no tiene dinero para pagar de entrada todo lo que le resta pagar en las cuotas de la maquinaria o del vehículo, tome crédito en guaraníes en un banco, que puede ser el mismo banco o otro banco, pero pague toda la deuda que tiene en dólares. Eso es conveniente ahora. Ahora, ¿cómo repercute eso en la calidad de vida, el poder adquisitivo de todos los niveles sociales? Hay que estar preparados para un costo de vida más alto, obviamente. A ver, eso depende de qué posición tiene la persona que es afectada, ¿verdad? Si es un empresario exportador, por ejemplo, es un análisis diferente al de un empresario importador. Si es un consumidor endeudado en dólares, el análisis será diferente a un consumidor que no tenga deudas en dólares, por ejemplo. Pero lo que se puede decir es que tenemos que manejar la situación actual con mucho cuidado y sobre todo con muy buena actualización en la información a los efectos de no meter la pata. El Banco Central tendría que hacer un poquito más de, no sé si llamarlo docencia o más de divulgación en cuanto al papel que cumple como no sé si la palabra es regulador también, ¿verdad? Del mercado cambiario. Es un ente regulador, sí. Tendría que informar un poquito mejor las cosas que está haciendo. Parece que hay que sacarle con tirabuzón la información. Lo que pasa es que en materia cambiaria el Banco Central tiene que tener mucho cuidado porque como que es la entidad matriz del sistema financiero, si un director del Banco Central o el presidente fuera a decir, miren que dentro de un mes vamos a devaluar el dólar en 10%. Imposible. Y bueno, no, entonces se desata una devaluar el especulación guaraní con relación al dólar, quiero decir. Claro. Si eso dice un director o un presidente del Banco Central, eso va a originar una estampida. Yo lo puedo decir porque soy analista independiente, o sea, lo que yo diga además
es apenas un pronóstico, uno se puede equivocar. Pero si lo dice la autoridad de la entidad matriz del sistema financiero, la gente le va a creer. Claro. No, pero yo me refería más bien al ciudadano común, cómo manejarse en los distintos escenarios. Y el ciudadano común hace bien en ver este programa de televisión, por ejemplo, a escucharle a Christian Nielsen también en la radio, así como escuchar a otros especialistas. Nosotros estamos diariamente proporcionando información actualizada y sobre todo no interesada. Porque cuando un presidente del Banco Central habla, está hablando en funciones y tiene que cuidar su cargo. O sea, no se va a atrever a decir ciertas cosas. Si lo digo yo, a mí no me pueden hacer ningún daño porque soy independiente y no debo lealtades ni favores a nadie. Otro tema, el tema intereses en las tarjetas de crédito. Hay una nueva ley promulgada por el Poder Ejecutivo, se establece un tope en los intereses por ley. ¿Eso estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Llenó algún hueco? ¿Qué lugar ocupa esa ley? Me gustaría decir como punto de partida que la situación con el costo de las tarjetas de crédito estaba ya muy parecida a un capitalismo salvaje, porque los bancos y financieras que estaban emitiendo esas tarjetas, no me refiero a las cooperativas en este caso, porque las cooperativas también emiten tarjetas, pero con un costo sustancialmente inferior. Pero en el caso de bancos y empresas financieras, estaban cobrando por dos puntas, estaban cobrando a una tasa de interés muy elevada, teniendo en cuenta que la inflación en nuestro país es solamente 4,5% y que el costo de la intermediación financiera es solamente 5%, la sumatoria da 9,5%, redondeemos a favor de ellos 10%. Estaban cobrando por tasas de interés más del 50%, o sea, tienen un margen de ganancia ahí del 40% o más solo en tarjetas de crédito. Y lo que la ciudadanía no sabe es que los bancos y las empresas financieras estaban ganando a dos puntas, no solamente por el lado de las tarjetas de interés, sino también por el lado de las comisiones, multas y recargos, que son extraordinariamente variadas y multitudinarias en casos. Han dicho por allí que han contabilizado 100 tipos de comisiones que cobran los bancos en el caso de que el tenedor de la tarjeta de crédito no pague puntualmente, no porque sea moroso consuetudinario necesariamente, porque hay muy buenos pagadores. A lo mejor el extracto le llegó atrasado en el buzón. Entonces se atrasó una semana o un mes o porque estuvo de viaje y es impresionante. Le bajan con la guadaña literalmente, ¿no? Y bueno, alguien tenía que poner orden porque no vivimos en un capitalismo salvaje ni nadie va a querer poner esa presión en la boca, menos todavía el representante de los bancos y menos todavía el representante de las empresas financieras. Se van a cuidar mucho. Entonces alguien tiene que regular. El Poder Ejecutivo es el órgano natural para la regulación, el Poder Administrador. La pregunta es, ¿quién en el Poder Ejecutivo debería entrar en acción? Realmente, en otros países con economías más avanzadas y sofisticadas, la Comisión Nacional en Defensa del Consumidor, a veces se llama también Oficina Nacional de Defensa del Consumidor, debería entrar en acción porque los consumidores son los que están siendo avasallados por el costo doble de las tarjetas de crédito que cobran los bancos y las empresas financieras. Pero resulta que nuestra Oficina Nacional de Defensa del Consumidor es una oficina pequeñita con muy poca gente. Yo conozco a la gente allí y al que dirige la oficina es muy buena gente, pero no tiene ni poder presupuestario ni recursos humanos suficientes para acometer una tarea tan gigantesca como, por ejemplo, regular los costos de las tarjetas de crédito. Hay otra oficina en las leyes que se llama Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que entra en acción en otros países porque se está produciendo una formación oligopólica en la cuestión de las tarjetas de crédito. Oligopólica quiere decir que son unas pocas entidades, pero poderosísimas. Aunque haya 30 entidades, resulta que 4 o 5 de ellas son las que dominan el mercado y ellas son las que están imponiendo criterios de costos allí, ¿verdad? En otros países entra en acción la Oficina de Defensa de la Competencia, que se la llama también Oficina Antimonopolio o Antioligopolio, ¿verdad? Pero resulta que esa oficina fue creada por ley en Paraguay recién en el 2013 y el decreto reglamentario es del año pasado y este año recién están constituyendo sus órganos, o sea que todavía no está en funcionamiento. Entonces, ante la carencia de oficinas en condiciones de entrar en acción para regular las tarjetas de crédito, que en teoría deberían ser la Oficina de Defensa del Consumidor y la Oficina de Defensa de la Competencia, el rol natural cae en el ámbito de influencia y de acción y en el ámbito legal del Banco Central de Paraguay. Y sin embargo, nuestro Banco Central, calladito, como si acá no pasara nada, ¿no? Esta ley que se acaba de promulgar, sí,
parece ir en rumbo de colisión con la Ley General de Bancos, que es sobre la cual, en base a la cual actúa el Banco Central del Paraguay. ¿Va a haber o no ahí un choque de jurisdicciones? Y no necesariamente, doctor. Después de la pausa volvemos. Okay. Volvemos enseguida con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, aquí en Tierra TV. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir acompañándonos y aquí con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero con una serie de puntualizaciones muy calientes, muy del momento, y el punto era de los intereses en las tarjetas de crédito. Sí, yo quería decir, sí, no tuve ya tiempo de decirlo en el bloque anterior, que el Poder Legislativo ha tomado la función de ente regulador y eso no es realmente competencia del Poder Legislativo. Lo que pasa es que en ausencia de la acción reguladora de un ente del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo se le cayó la responsabilidad en sus brazos, ¿no? Decidió tomar al toro por las astas el Poder Legislativo, pero tomó al toro de una sola asta, el asta de las tasas de interés. Se olvidaron de la otra asta, que son las comisiones. El banco y la empresa financiera está cobrando a dos puntas, por tasa de interés y por comisiones. De forma que con esta ley, enhorabuena, ya la promulgaron, me parece muy correcta la actitud del presidente Cartes, a pesar de tener un banco, promulgar una ley que también va a reducir el margen de ganancia de ese banco, pero van a seguir teniendo un gran y considerable margen de ganancia igual. Lo que quiero decir es, esto que ha ocurrido es necesario pero no suficiente, hay que regular también las comisiones. Ahora me están diciendo, yo lo sabía también, que el Banco Central está redactando un borrador para regular las comisiones, pero yo estoy escuchando eso hace meses. La pregunta es, ¿cuándo el Banco Central va a hacer conocer su famoso borrador para regular las comisiones de los bancos? Mientras eso no ocurra, hemos tomado al toro solo por una asta. Sigue siendo peligroso el toro, quiere decir eso. Claro, claro, y peor porque va de punta, sí, en medio de chanfle. No, el otro tema, doctor, era colisión. La ley de bancos dice que las tasas serán reguladas por el mercado, es decir, no se impondrán topes, que responde a una normativa constitucional. Y esta ley pone topes. Sí, pero también pone tope el Banco Central porque le corresponde en la definición de tasas usurarias, ¿no? El Banco Central ha establecido como usuraria una tasa del 56%. Entonces los bancos y las empresas financieras, que no son bebitos de pecho, van hasta 54, 55, por supuesto, no hasta 56. Por eso que se valen de la estratagema de utilizar las comisiones, multas y recargos como una forma doble de cobro, porque creen que la ciudadanía no se da cuenta. Están muy equivocados, están jugando con la ignorancia de la ciudadanía y están subestimando la capacidad de percepción de la ciudadanía. Eso es grave de parte de los bancos y las empresas financieras. Doctor, nos quedan 3 o 4 minutitos. Me gustaría que el tema IVA a las cooperativas, que es otro tema que también está presente, está ahí medio como adormecido, quedó congelado, pero puede volver en cualquier momento. Las cooperativas, ¿cuál es su estructura crediticia? ¿Cuánto pagan las cooperativas de impuestos? Las cooperativas son entes sin fines de lucro que se constituyen para la ayuda mutua de sus socios. Los mismos socios ponen dinero en su bolsillo para que la cooperativa funcione. Tiene un estatus especial en la Constitución Nacional. En el artículo 113 de la Constitución Nacional se establece la necesidad del fomento de las cooperativas y el artículo ese tiene ese nombre, fomento de las cooperativas. Entonces le da a las cooperativas el rol constitucional de instrumentos del desarrollo, les garantiza libre organización y autonomía y dice que hay que apoyarlas y educar a la nación sobre la importancia de las cooperativas. Dentro de ese contexto, se sanciona y se promulga la ley 438 de cooperativas, ya hace muchos años, de eso en el 94, y en esa ley se dice claramente, el fomento de las cooperativas se produce a través de la asistencia técnica de las cooperativas, de la asistencia crediticia de las cooperativas y a las exenciones tributarias. Lo único que está vigente en estas 3 formas de fomento son las exenciones tributarias a una partecita de la actividad de las cooperativas, pero asistencia técnica, el gobierno prácticamente no la realiza a las cooperativas. Asistencia crediticia, casi nada. De forma que la esencia del cooperativismo establecido por la Constitución Nacional trasunta en lo que se llama, en mayúsculas, acto cooperativo. El acto cooperativo
es la actividad de la cooperativa con otra cooperativa y de la cooperativa con sus socios y viceversa. Solamente eso, cuando se trata de la cooperativa con sus socios y la cooperativa con otras cooperativas, es que está liberado de impuestos el acto cooperativo. Cuando se trata de terceros no socios, las cooperativas pagan todos los impuestos del caso. Pero pagan tantos impuestos, sobre todo las cooperativas de producción, que están entre las mayores contribuyentes del país, o de forma que ese prejuicio que existe a nivel popular, sobre todo a nivel de algunos diputados y senadores, de que las cooperativas no pagan impuestos, pero es una ignorancia supina. Eso sí, está mejor. Bueno, eso está mejor. Entonces lo que quiero decir es, solamente una parte del acto cooperativo es la que está liberada de impuestos, porque incluso si son socios y si la cooperativa está trabajando con otra cooperativa, cuando realiza compras, contratación de personal o inversiones, están pagando también todos los impuestos. De forma que la única parte del acto cooperativo donde no pagan impuestos es cuando se trata de otorgar créditos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que está liberado de impuestos. Pero el cooperativista argumenta diciendo, yo estoy pagando de mi bolsillo aportes de solidaridad, aportes de emergencia, aportes de salud, aportes de fallecimiento, con mi dinero para que la cooperativa me cobre menos, porque voy a tener que pagar impuestos por eso. Pero lo llamativo es que se quiere llevar el acto cooperativo, todo el acto cooperativo, porque una parte ya paga impuestos, todo el acto cooperativo se quiere llevar al 10%. La pregunta clave es, ¿por qué no aumentan al 10% también, por ejemplo, los impuestos a los automotores? Quiero decir, a las ensambladoras de motos, a eso me refería. Tienen un IVA de solamente 4%. O sea, lo que parece es que el gobierno, en vez de apoyar la tarea de las cooperativas, como establece la Constitución Nacional, le quiere sacar el jugo hasta la última gota del acto cooperativo y no se da cuenta que el gobierno tiene una política tributaria sesgada porque a los productos que son adictivos y matan a los consumidores en exceso, como tabaco, alcohol, y tiene un impuesto selectivo bajísimo, el más bajo de la región. En Argentina, Brasil, Uruguay y Chile están 5 veces más altos los impuestos. Aquí no, y parece como que con la política tributaria se fomenta el exceso en el consumo de cigarrillo y de bebidas alcohólicas. ¿Por qué no aumentan el impuesto selectivo al consumo? En vez de actualmente hasta, como dice el nuevo proyecto de ley, el 20%, ¿por qué no se lleva eso al 50% o al 60% como se hace en otros países? Sí, como se hace en Chile, en Argentina. Es que lo que pasa es que cuando el gobierno, la gente del gobierno ve mucha plata, que es el caso de las cooperativas, tienen unos balances fabulosos de la exportación y todo, entonces ahí dice, bueno, acá hay plata para... Y quiero poner un ejemplo craso de que está sesgada de intereses la política tributaria. ¿Cómo es que nunca han cobrado el IVA, ni siquiera el 5%, al pase de los jugadores de fútbol? Sí, tanto de un fútbol local, de un equipo local, a otro local, como a los internacionales. Esos son multimillonarios en guaraníes y en dólares. Si ahí aplicaran el 10%, y probablemente el ministro de Hacienda vería solucionada una parte de sus dificultades. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, un gusto haberte tenido aquí en nuestro programa, muy amable. Ha sido un gusto, muchas gracias a todos. Nosotros nos despedimos, gracias por la atención y será hasta el próximo programa. Fue una realización de Alicante.